quería preguntarte acerca de, bueno, uno de los bloques de toda la enseñanza y la formación que tú transmites en la cura cuántica estelar, en uno de ellos hablas de los miasmas y elementales, ¿no? Sí. En referencia a la estructura electromagnética del pensamiento. Entonces, creo que es importante, a ver si nos puedes compartir un poco una síntesis de cómo nos influye esto en nuestras emociones, en nuestra conducta, también en nuestra vibración, y al final eso determina nuestra evolución, ¿no? O hacia dónde vamos. Muy bien, básicamente nosotros somos co-creadores. Entonces, volviendo a la parte científica. Los científicos oficialmente dicen que existe la energía, la radiación gamma, X, la radiación cósmica, pero nunca han conseguido encontrar lo que el cerebro genera, lo que es una gran mentira. En el proyecto MK Ultra norteamericano, entre los años 40, 50, 60, principalmente de 50, 60, se descubrieron las capacidades cerebrales de emitir energía, ondas. Entonces el cerebro humano genera de 0,02 a 27, 29 Hz ciclos por segundo energía. Entonces, si uno parte del principio que nosotros generamos energía y la energía se convierte en pulso, partícula y onda, tenemos por lo tanto una radiación direccionada, en la cual la onda es la intención, la información, y la partícula es la densidad con que el pensamiento es producido. Lo que se descubrió en el proyecto de MK Ultra, que el cerebro humano genera pulsos en una orden más o menos de 10 a menos 15 a 10 a menos 25. Esa grandeza es menor que la radiación gamma. Por lo tanto, no tenemos tecnología para cuantificar y dimensionar la capacidad de la fuerza del pensamiento humano. Pero tenemos la prueba final, los efectos. Claro. De cómo la intención del pensamiento humano afecta a una planta, que la puede dejar linda, preciosa o matar, cómo afecta a una persona y el inconsciente colectivo. Entonces, de hecho, nosotros somos co-creadores. Nosotros co-creamos con el poder de la mente. Pero ¿qué sucede a nivel normal? Cuando tú tienes un patrón de onda cerebral, de intención, una persona optimista, positiva, una persona depresiva, tu campo electromagnético, que le llamamos vulgarmente campo áurico, queda impregnado con esa información, armónica o desarmónica. Entonces, con esa impregnación sucede un aspecto muy importante. Cuando tú estás en un patrón de energía armónico, tu aura crece en un color, en una frecuencia bonita, linda, armónica, y atrae a otras personas que se sienten bien a tu lado, se sienten agradables al lado de estas personas. Pero cuando una persona está involucrada en el inconsciente colectivo, por ejemplo, aquí no tanto, pero hablemos de países más conturbados como Estados Unidos y Brasil, que la violencia deja a las personas siempre acojonadas, están todos con miedo de robo, asalto, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Tú estás con miedo, estás siempre asustado, tú estás siempre andando así como escondiéndote. Y eso genera en tu campo áurico un patrón de energía que atrae formas de energías psíquicas y gente muerta que está en esa energía, generando lo que llamamos en Brasil el cuadro obsesor. El cuadro obsesor es por resonancia, entonces se pega a tu campo magnético muertos. Sería el bajo astral, ¿no? Lo que llamamos... El umbral, claro. El umbral. Entonces tú empiezas a cargar gente que te está vampirizando, sacando energía y te dejando enfermo. Por eso que existe el exorcismo, o la desobsesión. Se basea en remover eso de tu campo electromagnético. Entonces, simplificando, las personas que tienen una buena onda difícilmente tienen cuadro obsesor. Difícilmente una magia la coge tan fuerte como una persona que está en un proceso de depresivo. Entonces, si tú generas una energía positiva, tu campo áurico es positivo y te fortalece. Si estás en un momento de tu vida de tristeza, tu campo baja, tu sistema inmunológico también baja y eres resonante con la energía del inconsciente colectivo de personas que están con miedo, con culpa, con rabia y otros procesos psíquicos. Entonces, lo que yo explico en la cura cuántica es que de acuerdo con el padrón de onda consciencial, da para medir si la energía de la persona está alta o baja, y con eso le voy a descubrir a través de la medicina china todo el ciclo de enfermedades de desajuste
por la desarmonía que la persona tiene. Yo uso mucho medicina chip. También se pueden remover implantes y demás, ¿verdad? Que también Sí. están condicionando, porque supongo que eso dificultará el tener eso acoplado, dificultará el poder cambiar por ti mismo el patrón de pensamiento, ¿no? Exactamente. Hay muchos tipos de chips. Tenemos chips de abducción, de localización como un GPS. Tenemos chips de extracción de material genético. Y tenemos chips que controlan tus emociones para dejarte en un proceso, digamos, vamos a ver si encuentro la palabra cierta, de fobia. Las fobias, sí. Potencializa eso. Entonces tenemos muchos chips y algunos que son etéricos los removemos en las terapias sin problema, pero todo chip está asociado a un contrato. Entonces yo tengo que verificar si el contrato que la persona tiene me permite remover el chip o tengo que deshacer el contrato. Y eso se descubre en un minuto. Y hay los chips físicos, materiales, que tú los ves como una radiografía, que eso lo desactivamos con proyectando energía y símbolos de desactivación, pidiéndole la energía del anclaje para poder trabajar eso, que no podemos cortar a una persona para mover el implante físico, ¿no? Entonces, ya que no lo podemos abrir, la jerarquía espiritual desmaterializa, desmagnetiza ese implante en 5 a 7 días, de acuerdo con la situación. Entonces hay muchos tipos de chips, y hay chips buenos también para facilitar la comunicación. No voy a decir que sea un chip bueno, pero es un chip que no tiene una información o una función negativa. La función de él es facilitar la comunicación psíquica, telepática con la Federación Galáctica. Se me ha quedado antes una pregunta en el tintero acerca de los humanos como raza, sobre qué diferencia habría entre nosotros, el Homo sapiens, y lo que llamas el Homo adámico, es decir, de la casa de Mica, ¿no? ¿Qué diferencia habría a nivel genético y si estamos evolucionando hacia ello, vamos, nosotros? La historia es más o menos así. El proyecto del Homo Cadiamon adámico es un genoma primordial que tiene un ADN muy completo, mucho mayor que el de nosotros, pero puro, que son los arianos puros. Entonces, la primera raza de Vega Lira, que es la raza que los sirios alfa crearon a pedido de Mica, son humanos arianos puros con 3,5 metros de altura. Esa raza se multiplicó y en cada planeta por las mutaciones generó diferentes razas humanas o etnias humanas. Aquí en la Tierra específicamente, esa raza vino por Toranque, en Mu, en el continente de Mu, Lemuria, y allá se desarrolló a más de 800.000 años y evolucionó y ascendió por completo. Quedaron algunos partes de esa raza que son actualmente los arianos que tenemos entre Alemania, Austria, Finlandia, esa parte. Entonces, ¿qué sucedió? En la Tierra se desarrollaron las pesquisas raciales a partir de Mu de 22 razas, y los Anunnaki también trabajaron a partir de los neandertales y Cro-Magnon, otras razas dando origen a los judíos, a los islámicos, a los negros y a lo que llamamos hoy de razas derivadas desde los sumerios. Entonces, a lo largo del proceso, la Tierra, por varios factores, desarrolló un genoma humano, que somos nosotros, con la mezcla genética de 22 razas directamente extraterrestres y más 35 razas a otro nivel de capas esotéricas para generar un ADN con la sumatoria de todas las razas de este sector, incluyendo las reptilianas e insectoides dentro de nuestro ADN. Entonces, nosotros tenemos un ADN técnicamente mucho más completo y mucho más con complementos mucho más arriba de la propuesta original micaélica para aprimorar el proceso. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo llegó un momento que los Anunnaki se dieron cuenta que el ADN humano de la Tierra a nivel físico tenía los poderes, los niveles extrafísicos? Ellos se acojonaron, quedaron con miedo que el ser humano superara a Dios, a Yahvé. Entonces ahí que viene la historia de la Torre de Babel, cuando ellos quebraron la estructura genética, removieron los otros 10 hilos, las desconectaron, que hoy le llaman el ADN basura, y consecuentemente
ellos dividieron el pueblo en los idiomas distintos para que no hubiera más la unificación del pueblo humano, que es lo que sucede hoy. Entonces, de hecho, a nivel evolucionario, el ADN de nosotros es la sumatoria de prácticamente 64 razas extraterrestres, ¿ya? Incluyendo el proyecto adámico original. Cuando nosotros ascendemos y hacemos el complemento de nuestras 64 bases de aminoácidos, reconectamos los 64 matrices extraterrestres y llegamos al nuevo proyecto micaélico adámico, que es de sexta y séptima dimensión consciencial. Entonces es nuestro futuro. Eso también implica el tener ese cóctel genético dentro nuestro. No sé si tendrá que ver con muchas veces las luchas internas que tenemos entre sentimientos que tienen que ver más con lo crístico, con el amor, con la conexión con el resto de los seres, y también esa parte más autodestructiva quizá o más instintiva, que es la parte reptiliana, que muchas veces dentro nuestro como que se tienen que acoplar. Eso también genera un trabajo interior muy intenso. Sí, tiene que ver porque es justamente el ajuste de estas, que lo podemos llamar de memoria celular. Imagínense que nosotros tenemos la memoria celular de 64 razas. Esas razas pasaron a momentos buenos y no buenos en los últimos 7.000 millones de años. De la quinta dimensión hasta acá. Entonces, nosotros tenemos choques de ajustes que todavía a veces nos encajan. Entonces, eso va a generar nuestras reacciones endócrinas y consecuentemente de carácter. Entonces estamos en un momento, una movida difícil en ese sentido, pero infelizmente el grande equívoco, error que sucedió en este planeta fue cuando el Caligasto permitió la llegada de los exilados, los aprisionados de Capilla, Tau 7 y Boronac, que eran almas que venían de mundos de destrucción y de odio y de magia negra, y los dejaron encarnar acá. Ahí efectivamente jodieron el proyecto Tierra. Entonces, esa falla administrativa de los pleiadianos de Nibiru le costó a la Tierra hasta el día de hoy, por lo menos, digamos así, un fracaso de los últimos 15.000 años, 20.000 años de proyecto. ¿Fracaso en qué sentido? Nosotros no era para estarnos de esta forma. La propuesta original era porque nosotros ya estuviéramos viviendo en una séptima dimensión, ascendidos y fuera de la Tierra, ya creando otros sistemas y acoplando razas perfectas con un ADN maravilloso. Infelizmente eso no sucedió, porque estos seres vinieron con una carga de odio, de magia tan pesada que deturparon nuestra conciencia y la Tierra tuvo que ser colocada en cuarentena, aislada, para no contaminar al resto. Y ahí nosotros perdimos nuestra conciencia y nuestra memoria. Cuando encarnamos no sabemos quién somos. La barrera de frecuencia que no permite la conexión con las otras esferas. Claro. Luego volveremos un poco sobre esto último que comentas, pero me parece importante que expliques un poco en síntesis lo que es y el sentido que tiene el proyecto Metrón. El proyecto Metrón fue desarrollado específicamente para hacer con que los reptilianos tuvieran el ADN crístico micaélico. ¿Qué sucedió? Como los reptilianos son un proyecto genético de Añotaque, muy anterior al de Nika, ellos no tienen la centella, la partícula divina de la llama trina crística. Entonces ellos son racionales, mentales. Y como son una raza más antigua, tienen en su concepto psíquico que ellos son los herederos naturales del universo y que cualquier raza que venga después de ellos es inferior a ellos y le debe obediencia y esclavitud. Eso generó las guerras. Entonces el Metratón, cuando se dio cuenta de ese proceso, él fue al Consejo Kumara y los convenció a crear un proyecto encarnacional de varios maestros Kumaras dentro de los dragones para dividir la raza en el aspecto Kumara y los no Kumara. Entonces, él convenció a más de 200.000 Kumaras a encarnar dentro de Orion, en Rigel, en Tubal, en Seft, en todos los sistemas donde la raza reptiliana dominaba, que era el llamado la Orden del Dragón Negro.
Y una de las más famosas dentro de la jerarquía de la Tierra es Kuan Yin. Por eso que hay una imagen de Kuan Yin arriba de un dragón negro afirmando por los bigotes. Kuan Yin encarnó en Orión y ayudó a inserir el código genético Kumara en los reptilianos, dividiendo la jerarquía entre los reptilianos de la luz y de la no luz, como el concepto que tenemos. Y ese proyecto Metrón, por lo tanto, generó de hecho la ascensión de una gran parte de los seres reptilianos y los dragones alados. Y fue gracias al proyecto Metrón que esa raza le dio el paro a sus hermanos que eran negativos y ayudaron a unificar la Federación Galáctica y hacer la conexión con la Confederación Intergaláctica para traer los tratados, las de paz y de no ataque dentro de la evolución de las especies. Entonces fue gracias al proyecto Metrón que indirectamente se paralizó la guerra que estaba destruyendo decenas de sistemas solares y colocaba en riesgo la propia estructura de la galaxia. Hablamos en la entrevista que le hicimos a Antonio Tirado, sobre, bueno, él habla de la ciudad de los 7 dragones, ¿no? Habla de los Elohimes, de los Elohimes que crearon aquí la Tierra, ¿no? Y que bueno, por las condiciones de habitabilidad de la Tierra y la temperatura que había en el núcleo, pues habitaban allí estos seres, ¿no? Los dragones. Y que fueron un poco los que crearon también lo que es conformaron la Tierra. Entonces, en este sentido, esos dragones pertenecían a esa parte o a esa escisión crística de los reptilianos, o serían del otro lado. Ellos ya eran de la jerarquía de Metrón. El jefe de ellos se llama Sauron. Y Sauron fue quien crió la Orden de los 7 Rayos, el arquetipo de los 7 rayos de aquí en la Tierra a muchos miles de millones de años, más de 3,8 millones de años, 1.000 millones de años. Entonces, Sauron representa uno de los dragones que es de la misma raza del Arcángel Miguel, que vino a este planeta en la época antes de que la Tierra fuera convertida en un mundo micaélico, para inserir el código Kumara y usar la Tierra como una escuela de evolución aparte de Rigel, de Orion, de lo que venía. Entonces, de hecho, la Tierra fue formatada por dragones de la energía Kumara. Claro. ¿Ya? Pero también al tiempo vinieron sus no voy a decir enemigos, pero opresores al conflicto. Por eso hay leyendas de dragones en conflicto, en guerras, porque había justamente a intentar impedir que estos seres criaran cada vez más mundos con la esencia Kumara para perfeccionar el ADN reptiliano. La función de los reptiles Kumara es mejorar el ADN reptiliano y dándole la condición de Cristo Mika para que se torne en Dios. Los otros seres no quieren eso, ellos quieren ser Dios y tener el control, ellos no quieren compartir. Entonces la diferencia entre ellos es que el reptiliano Kumara, él comparte, y el reptiliano no Kumara no quiere compartir, quiere poder. Entonces eso los diferencia de una forma básica. En este sentido, me gustaría que nos hablases de quiénes son los Shopat y qué relación tienen con la energía anticrística, y bueno, también el papel, esto está relacionado con el papel del arcángel Lucifer. Pues muy bien. Bueno, los Shopat son una raza genéticamente desarrollada por Saraten. Saraten es una hija o un hijo que no tiene sexo de Añotaki. Entonces, Saraten es uno de los hijos de la 10ª casta abajo de él, o generación, que se revoltaron con la situación entre Mikai y Añotaki de las energías crísticas y no crísticas, de la reconexión a la fuente superior. Entonces, este ser generó un golpe de estado contra su propio padre y aisló en una otra galaxia, cerca de acá, todo un proyecto evolucionario de poder por el poder y a perfeccionamiento genético, dando origen a los Shopats. Los Shopats no son ni reptilianos, no son nada, son una fuente de energía ectoplásmica que se alimenta del sufrimiento de otros seres, se alimenta de la energía psíquica y emocional que cualquier ser genera de amor, odio, rabia, sufrimiento, lo que sea. Y esos seres invaden a otras galaxias y generan movimientos y movidas en que las formas de vida pasan a sufrir
y empiezan a alimentarse de ellos, generando el caos y la desorden. Entonces esos seres, los Shopats, invadieron primero Andrómeda, que es cuando yo llego a este universo de ustedes con la energía Yasron y vengo a trabajar en Andrómeda para bloquear y echarlos, junto con Halcón y otros maestros de la jerarquía de Shinkara, en la cual yo vengo. Y un grupo de Shopats escapa por los portales y viene para la Vía Láctea entrando por Pegasus. Entonces, ¿qué hacen los Shopats técnicamente? Llegan a un pueblo, o sea, a cualquier planeta, se proyectan como obsesores extrafísicos y empiezan a generar la polaridad, el conflicto, la guerra, el choque social, y con eso generan el sufrimiento y empiezan a alimentarse de esa energía. Entonces ellos son representarían más o menos el concepto del Drácula, de vampiros, ¿sí? Vampirizar las formas de vida, y con eso han generado la dualidad. Estos seres llegaron a la Tierra más o menos 20 y pico mil años y empezaron a crear la polaridad extrema que acabó por aplacar la evolución de la humanidad. Entonces ellos representarían el arquetipo católico del anticristo. Entonces esos son los Shopats, que ellos controlan los reptilianos, que controlan a los grises, y que controlan los Illuminati, los Bilderberg y el sinistro gobierno militar que está por detrás de todo el poder de la Tierra. Es una cosa. ¿Qué tiene que ver el arcángel Lucifer con todo esto? Nada. Aquí hay equívocos de traducción. Cuando Constantino mandó a hacer la Biblia, él cogió la Torá y 5 libros que componen la Torá, cogió manuscritos sumerianos y otras cosas y montó un libro con pedazos y pedazos, lo fue colando y surgió la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de los arcángeles, de los seres de la creación, existe Lucifer, que es, dicen, uno de los más lindos arcángeles, que representa el ejecutor de la ley de Dios, el que ejecutaba las leyes de Dios. ¿Ya? Y existía otro arcángel que era Satanás, que era el que manipulaba el proceso co-creacional. Él es un Lanonadek. Entonces, Lucifer estaba en otro cargo, Lucifer nunca vino para la Tierra. Que aquí físicamente era Satán. Y el papel de Satán era verificar el material genético humano y comparar lo que existía del Homo sapiens con lo que estaba desarrollado en los proyectos originales. Hubo Satán involucrado con el problema de la Torre de Babel, cuando se dio cuenta que habían los humanos, los elfos, que le llamamos nosotros, que es la jerarquía de Lilith, que eran mucho superiores a los extraterrestres de Pleiades, con capacidades psíquicas y espirituales mucho superiores, pero no tenían la maturidad para tener esa capacidad. Entonces, digamos, Satán estuvo involucrado junto con los Anunnaki en evitar que la humanidad llegara a un nivel muy alto de evolución en aquel momento. Y por sus propios problemas, la humanidad acabó siendo perjudicada. El arcángel Lucifer representa el miembro del Consejo Shamuna. El Consejo Shamuna es el consejo que controla la evolución de la galaxia, y ellos quedan en el núcleo de la galaxia. Entonces, el Consejo Shamuna es compuesto por 12 arcángeles o 12 comandantes espirituales, no tienen cuerpo, solo son conciencia. Están para allá la 10ª dimensión de conciencia. Y el 13º elemento, que es quien toma la decisión, es Lucifer. Entonces Lucifer es un cargo, no es un ser. Entonces, en la época de la Gran Guerra de Orión, ¿quién ocupaba el cargo? Lucifer era un ser, que ahora no me recuerdo el nombre. Actualmente es otro ser. Entonces, Lucifer es, la traducción es el ejecutor de la luz, el ejecutor de la ley. Es como un gerente, un director ejecutivo de una empresa. Entonces, ¿qué sucede? Como Lucifer representaría el ejecutor de la ley, la luz es la ley y la información, él es el que administra los procesos de evolución de una galaxia entera. Entonces, eso fue mal interpretado, porque las personas entendieron que Lucifer estaba en contra de Dios. No tiene cómo. El problema era que esos dioses, esos extraterrestres, estaban en contra de la ley. Entonces el papel es lo contrario. El arcángel Lucifer nunca estuvo contra Micah,
Pero los extraterrestres, los Lanonades, que se tenían perdido en el proceso, estaban actuando contra las leyes cósmicas. La primera directriz determina: es totalmente prohibido la intervención de la Federación y de la Confederación en un planeta primitivo en evolución. En cuanto su civilización no tenga capacidad de conectarse con un ser superior, no puede haber interferencia. ¿Qué pasó? Los extraterrestres estaban todos yendo contra la primera directriz, haciendo 1000 cosas sin autorización. Entonces el arcángel Lucifer dijo: no, eso no puede, ustedes están actuando de forma equivocada. Entonces, ¿a quién le dio la tirada de oreja? Al famoso Jehová, al famoso Enki, Enlil, que eran los principales Anunnaki involucrados en el proyecto siriano. Y entonces, eso fue interpretado como si el arcángel Lucifer estuviera yendo contra los designios de Jehová, para los que Dios era Dios absoluto. Y los malentendidos entre las diferentes jerarquías espirituales. Yo lo que tengo entendido, en parte por el material tuyo que he visto en entrevistas, es que hubo como una especie de rebelión en la que forma parte, bueno, este cargo, ¿no?, que era Lucifer, que tuvo que ver con la Federación Galáctica de Orión y Pléyades, por una cuestión de que se determinó una ley que estaba establecida anteriormente, que era que un alma pudiese regresar a la fuente directamente. Eso como que se varió, cambió, y la rebelión de este arcángel fue en el sentido de que él defendió que el alma pudiese volver a la fuente, ¿no?, como se había establecido en un principio. Entonces te preguntaba, no he formulado bien la pregunta, pero te preguntaba en ese sentido cuál fue su papel, el papel de Lucifer. Fue un defensor de la libertad nuestra, ¿no?, para... Sí, el papel de él de hecho fue quebrar el monopolio religioso holográfico de Alcione Pleiades. Lo que sucedió, de hecho, fue lo siguiente. De ahí tiene a ver con lo que estaba explicando antes, pero voy al origen. Cuando estábamos en el clímax, en el auge de la gran guerra de Orión, los reptilianos, como ponen huevos, un reptil pone 500 huevos de un viaje, la especie humana no, pues tiene un niño por vez. Claro. Entonces, la raza humana siempre estuvo en desventaja en relación a los reptiles y a los insectos, que también fueron nuestros enemigos a lo largo de la historia. Entonces, nosotros dependíamos de tecnología, pero siempre estábamos en un número menor. Entonces, cuando los reptilianos atacan con 300, 500 mil de un viaje. Cualquier flota reptiliana no baja de 500 mil naves. Y los humanos tienen, que ponle 1000. Entonces, nos daban directo. Entonces, Turan, que inventó los clones, desarrolló la tecnología de clonar los seres humanos y a perfeccionar genéticamente los seres humanos para tener ejércitos para confrontar esto. Entonces, cuando la guerra terminó, habían solamente en el sector de Pleiades y de Sirius, en esa región toda, más de, era por vuelta de unos 4.000 millones. Era un número absurdo de clones. Entonces la guerra terminó porque la Confederación intervino, porque la cosa estaba yendo a un nivel de tecnología que usaban bombas de quark pesado que generan agujeros negros de antimateria. Entonces la intervención ocurrió por la primera vez. La Confederación se mete en un problema de orden física para evitar que la Vía Láctea explotara entera. Entonces, ¿qué sucedió después del término de la guerra? ¿Qué hago con esos millones de clones? Los mato. No podían. Nadie quería matarse los clones. Entonces, ¿qué hago con esa gente? Entonces ellos empezaron a formatar la federación para encajar a nivel de castas diferentes estas almas, estos cuerpos físicos que fueron clonados a partir de otras matrices. Entonces esos clones eran clones de CG originales, pero habían ya clones de clones de clon de clon. Entonces, ¿cómo colocar a esa gente toda para vivir dentro de una sociedad galáctica? Crearon hologramas. Ahí empezó el holograma que es descrito en el libro de Durante. En el fondo el libro de Durante es la Biblia pleiadiana, en el fondo es eso, en la cual un alma, un ser humano, cuando moría, venía un ajustador de pensamiento, le cogía su conciencia, lo llevaba a un super serafín, le transfería toda su información al super serafín, que es un computador gigante llamado cúpula de cristal,
y esa alma era colocada en stand-by, en criogenía, aguardando una eventual próxima evolución o ciclo encarnacional, que es lo que se hace con los clones. Y el tipo queda ahí. Después, cuando lo quieren usar nuevamente, le borran la memoria y lo ponen a encarnar en otro cuerpo de clon nuevamente. Entonces, con eso generaron una religión estática, en la cual nadie podía llegar a la fuente. La fuente solo se llegaba a través del super serafín, y el super serafín nunca permitía que un humano o lo que fuera llegara a ese nivel. Entonces eso generó una estagnación en la cual el yo superior no conseguía captar de vuelta sus fractales de alma. Nosotros quedaron miles de cientos de millones de yo superior atrapados acá, porque cuando tú tienes un clon de ti, el alma también es clonada. Ahí que viene el problema. Entonces el yo soy no podía regresar a su evolución personal, porque estaba con millones de clones aquí presos aquí abajo. Entonces fue el arcángel Lucifer que dijo que no, que eso no es cierto, eso no podía ser. Que desde cuándo se prohíbe que el alma vuelva a su esencia. Entonces eso generó un problema, porque el concepto religioso de ese momento era ese, igual cuando la iglesia inventó un montón de mentiras y nosotros éramos obligados a aceptarlo. Si no lo aceptábamos, íbamos para la Inquisición. Entonces, a medida que Ángel Lucifer hizo ese postulado, ese pronunciamiento, ¿qué sucedió? El ser Satán, Belcebú y el Levaote, que eran comandantes de Orión, levantaron la misma bandera, pero eso no está cierto. Entonces ellos generaron la revolución religiosa, que no aceptaban más ese papel, y se salieron de la federación. Ellos no guerrearon, se salieron, y al salirse generaron una revolución política religiosa. Y estos seres buscaron otros planetas para evolucionar sin la religión inserida, formatando una forma de evolución por la tecnología sin el vínculo religioso con ese modelo que existía. Y esos seres como Belcebú, Astorote, Asmodeus, Satán y otros tantos llegaron a otros mundos, y entre ellos la Tierra, y dieron origen a un nuevo ciclo de seres que vinieron para acá, los dioses que vinieron a vivir en la Tierra. Cuando los Anunnaki llegaron aquí después, trayendo el mismo modelo, vuelven a los conflictos, vuelven a ver los atritos, y de ahí vienen las guerras de los dioses. Es más o menos lo que sucedió. Entonces, el tema de la rueda de encarnaciones lo trajeron, o sea, la rueda de reencarnación, el samsara, lo que llaman, que sucede cuando morimos y nos hemos quedado atrapados aquí. Eso lo trajo de nuevo de vuelta a la Tierra los Anunnaki, que son los que vinieron de las estrellas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí la historia es más compleja. Antes de los Anunnakis estar acá, y antes de la rebelión de Lucifer, como se dice, que la verdad no es una rebelión, pero bueno, existía otro gran imperio en la galaxia, los sirios. Los sirios llegaron a un nivel tecnológico muy alto, junto con los canopianos. Pero los canopianos ascendieron a un nivel espiritual Kumara antes que el imperio siriano. El imperio siriano llegó a tener 1260 sistemas solares apresados como propiedad de ellos. ¿Y cómo desarrollaban eso? Los sirianos se convirtieron en los más expertos geneticistas que habían. Por ejemplo, llegaban a un planeta que era de solamente agua, y lo querían para ellos. Bueno, verificaban cuáles eran las formas de vida naturales de ese planeta, si es que existían, si había comunicación, o si se podía evolucionar esa raza para que llegara a un nivel genético que fuera usado por los sirianos para colocar las almas que ellos tenían en un banco de almas para encarnar en esa raza y convertir esa raza genéticamente más perfecta y integrarla a sirios. Entonces los sirios tenían un grupo de almas esclavas solamente con el propósito de encarnar específicamente en esos planetas, y de esa forma crecer al imperio siriano. A un cierto nivel, después de muchos miles de años, una parte de esos grupos de almas se rehusó a continuar encarnando
como cobayas en estos procesos biológicos. No lo aceptó más. Porque ellos no evolucionaban, ellos solamente evolucionaban a la raza, pero ellos mismos no, estaban siempre estagnados, eran esclavos. Claro. Entonces, ellos se rehusaron a encarnar y la directiva de Sirio lo dejó apresados, prisioneros, en una huella temporal, y quedaron por miles de cientos de millones de años perdidos. A más o menos 200.000 años del tiempo de nosotros, el arcángel Lucifer, el consejo de Shamuna, llamó al consejo de Sirio y dijo: miren, hay miles de almas presas, tienen que resolver eso. Suelten esas almas. Entonces, los sirios no sabían qué hacer con esas almas, que eran muchos millones, yo no sé cuántos eran. Entonces se dieron cuenta que los Anunnakis estaban en la Tierra y que ellos podían acoger al Neandertal y Cromañón, que era una raza en degeneración de lo que tenía quedado de Lemuria, y reactivarlos genéticamente para que las almas de sirios puedan encarnar ahí. Entonces, ¿qué hicieron los sirianos? Le borraron la memoria, igual que los pleidianos hacían esas almas, y las colocaron en encarnar acá. Antes llamaron a Anu, el padre de Enkidu, y dijeron: mire, tenemos un problema así, así, ustedes van a coger los monos de la tierra, los Neandertal, lo van genéticamente a engendrar para que se tornen humanos y puedan recibir estas almas. Y así empezó el proceso. Entonces, el primer lote de almas que llega acá son sirianos, que eran prisioneros sirianos. Después vinieron los de Orion, después los propios pleidianos. Entonces, los primeros grupos de almas son Sirio, Orion, Pleiades. Y ahí empiezan después a venir los maldequianos, acturianos y otras formas de vida, hasta que llegan los aislados de Capilla, Tau-Site y Boronax. Entonces, ese es más o menos el proceso encarnacional que ocurrió aquí en la Rueda de Sansara. Originalmente se calculaba que con 30-35 encarnaciones biológicas el alma aprendía, evolucionaba y podía seguir adelante. Entonces, eso sucedió normalmente. Entonces, los primeros procesos encarnacionales de esa forma tienen por vuelta de 142.000 años más o menos en nuestro tiempo. Pero hubo un problema. Los Anunnakis fueron corrompidos por los Chopats. Entonces, en la marca de los 87.000 años de nuestro tiempo atrás, llega por mando, por decreto de Kali Castilla, que era el director, los aislados de Capilla y Tau-Site, que eran seres muy negativos. Y eso generó los problemas de choque y apresó a las almas, que eran muy densos. Y empieza la densificación de la Tierra, en la cual uno no consigue más salir de acá. Y ahí metieron la cuarentena, bloquearon esto, y quien vino aquí no salía más. Entonces ahí se crió el aprisionamiento en la Tierra indebido. Y estas almas que tenían una propuesta de evolución pequeña, están hasta el día de hoy presos acá. Y entonces, en la actualidad, ¿nos puedes hablar un poco de en qué consiste la operación rescate? Bueno, no sé si la llamas así o la he llamado yo así, la operación rescate, ¿no? Que es sacar a estas almas del umbral. Supongo que la operación rescate englobará ayudar a salir a las almas que están atrapadas en el umbral y también a las personas que estamos viviendo nuestra vida, ¿no?, en la Tierra, aumentar su nivel de conciencia para que puedan alinearse y salir de esa rueda, ¿no? Sí, bueno, de hecho es lo siguiente. La operación rescate tiene varios niveles. El primer nivel es, de hecho, los rescates en umbral. Eso. Entonces, primero empieza no por un umbral, empieza por la jerarquía espiritual de la Tierra. Los maestros ascendidos, sacarlos para que puedan seguir su evolución con su yo soy y sus fractales de alma fuera de la Tierra, en el ámbito de la Federación Galáctica sectorial de aquí. Entonces, primero se despierta y se transfiere la jerarquía espiritual de la Tierra a un nivel de contacto extraterrestre. Después se entra en las capas más densas del astral hasta llegar al umbral, recogiendo y haciendo esa separación de la paja y del trigo, de quién es quién y cuál es la nueva etapa de evolución, si es en la Tierra o fuera de la Tierra. Y por último, el despertar de nuestra conciencia, de nosotros que estamos físicamente en la Tierra, para ayudar a desarrollar ese despertar y ese crecimiento conciencial en dirección a una nueva ciclo de conciencia y de comunicación con las otras jerarquías. Entonces, la operación rescate tiene diferentes niveles con diferentes comandantes y jerarquías
de la propia Fraternidad Blanca actuando con la humanidad, tanto a nivel físico cuanto a niveles etéricos. Por eso que hay tanta gente que canaliza y capta tantas cosas, porque es muy grande el rango de la Operación Rescate. Ahora que hablas de esto de que has dicho canaliza, creo que es importante, a ver si nos puedes dar alguna pauta, porque en la actualidad, bueno, desde hace ya bastantes años, salen muchas personas hablando de que reciben canalizaciones de la Federación Galáctica, de diferentes entidades. Entonces, ¿cómo podríamos estar seguros de que cuando estamos recibiendo información o canalizando es una fuente segura y no es que nos están, la red de control que hay también y de control mental, no nos están manipulando, nos están introduciendo hologramas o cosas que pueden... Es difícil porque, primero aspecto, los Bilderbergs y los Illuminates, ellos financian económicamente muchas personas y muchos movimientos para generar el movimiento New Age y crear en la web mentiras para manipular y controlar la humanidad. Entonces, hay otro factor importante. Si ustedes ya deben haberse dado cuenta que quien canaliza San Germán, por ejemplo, la canalización que hay hoy es igual a la que viene hace 60 años atrás. Entonces hay un aspecto que la gente no lo ha entendido, que aquí se tornó famoso por el año 2010, que una transmisión de televisión en blanco y negro del año 60 en Inglaterra volvió a aparecer en la televisión. No sé si se acuerdan de eso. Yo no. Yo estaba en Lisboa y ahí me comentaron y me mostraron, o sea, por alguna situación curiosa, el señal de televisión del año 53, 50 y poco de Londres fue para el espacio y golpeó algún satélite y volvió. Y al volver empezó a transmitir un programa de 30, 40 años atrás, o sea, más de 40 años atrás. La gente no lo entendía y explicaron simples, el señal fue al espacio y ha encontrado algún satélite de nosotros, golpeó y fue redireccionado para nosotros. Entonces, funciona de la misma forma la parte telepática. Muchos de los maestros, como Maestro Hilarión, el Moria, San Germán, ya están fuera de la Tierra, no están más acá, se trascendieron. Entonces ellos generaron un mogollón de información para el despertar de nuestra conciencia y fue proyectado en la quinta dimensión, en la ionosfera y en la mesosfera de la Tierra. Tú cuando tú entras en la conciencia, tú lo captas y canalizas. Entonces tú te das cuenta que lo que mucha gente canaliza hoy es la misma cosa, escrito de forma diferente de lo que está escrito hace 60, 70 años atrás. Entonces muchos de nosotros, cuando empezamos nuestro caminar espiritual, entramos en la frecuencia de la quinta dimensión psíquica y vamos captando informaciones que ya están grabadas allá a más de 100 años. Eso es una cosa. El otro factor son personas que han sido abducidas, que han tenido contacto con extraterrestres y empiezan a psicografar o a canalizar la Federación Galáctica. De hecho, existe. Pero ¿cuál es el problema de esos procesos? Estos humanos, ellos son submisos a la Federación, no son miembros de la Federación. Hacen la puente. Ellos no tienen el conocimiento de lo que sucede. ¿Ya? Y infelizmente, yo ya he hecho esa denuncia mucho tiempo. El Estado hizo esa denuncia en una charla en Lisboa, en el Sheraton, en el año 2005. En los años 2003 a 2007, ¿ya? El FBI americano tenía una pasta de cerca de 5 millones de dólares por año para darle dinero a los principales norteamericanos, que eran los canales, para colocar en la web un montón de informaciones para generar un holograma que beneficiara a Estados Unidos, obviamente, y mistificar el movimiento New Age a mando de los Bilderberg. Y infelizmente eso es lo que ha generado un montón de informaciones idiotas que no se concretizan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que creo que fue en octubre del 2010 o 2011, una canalización de un australiano conocido que la Federación iba a invadir la Tierra, que en un día específico iban a haber naves en el mundo entero? No sucedió. No es la primera vez que eso ya pasa. ¿Por qué? Son manipulados por informaciones no correctas. ¿Qué pasa? Esa persona que tiene un trabajo serio cae en el ridículo. Y una vez entrando en el ridículo,
todas las personas que lo siguen pierden la confianza y se alejan del trabajo espiritual. Entonces, infelizmente, hay mucha información que tiene la función que llamamos en la parte estratégica militar de contrainformación. La contrainformación hace con que una persona desista de su búsqueda interior. Entonces, es un tema delicado. Entonces, la mejor manera es tratar de acceder nosotros a esa información haciendo un trabajo interior nuestro, trabajar ¿no? la intuición, y es que lo que pasa, el ser humano busca afuera lo que tiene dentro. El ser humano busca a través de un avatar, de un gurú, respuestas y no se escucha a sí propio. Entonces, en cuanto eso no sea modificado por nosotros, vamos a estar vulnerables a que seamos de hecho controlados por estas energías no muy buenas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, coge una persona que medita, que hace tai chi, qigong, lo que sea, y tiene más autoconfianza, y consigue trabajar con su parte intuitiva mucho más fácil que las personas que están desesperadas buscando respuestas. Entonces, obviamente que es un proceso para muchas personas el buscar respuestas, es obvio, pero algunas son más fácilmente manipulables que otras, ¿ya? Entonces es un poquito delicado. Respecto al tema de la sanación, bueno, tú con la cura cuántica estelar trabajas también la sanación a muchos niveles. Entonces, por ejemplo, en temas de enfermedades, por ejemplo, muy graves, como puede ser el cáncer u otro tipo de enfermedades así de este tipo, de gravedad, ¿hasta qué punto podemos, o a través de estas técnicas, sanar a una persona? Y hasta qué punto hay que respetar también un poco lo que llaman libre albedrío de la persona o la evolución de la persona sin interceder en esto, porque también ha habido muchas personas que por tratar de salvar a según qué personas cercanas que han estado enfermas, pues han podido generarse también un karma. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Cómo se trabaja? Muy bien. Bueno, primer principio en mi trabajo, no soy yo que hago la sanación, es mi jerarquía que usa mi cuerpo para ayudar a una persona. Entonces, primer aspecto, la persona se quiere curar. Claro. Si está psíquicamente o no preparada para hacer un cambio interno que va a generar un cambio de actitud para que realmente se mejore. Primer aspecto. Segundo aspecto, no soy yo que la curo, es la jerarquía mediante el merecimiento y el querer de esa persona. Muy bien. Entonces, en la cura cuántica estelar tenemos el anclaje, que es un equipo espiritual de seres que va a evaluar a esta persona si lo que tiene es una enfermedad kármica, psicológica, autoinmune, y si es de contratos o de magia. Y vamos a evaluar cómo ayudarla. El karma no existe, eso es una mentira. Lo que existe es una información mala o una información buena. Usted llama la información mala de karma. Entonces, hay un concepto en la Tierra que el karma, para transmutarlo hay que sufrir. Eso es tontera. El karma tiene que ser entendido como una lección en la escuela. O sea, yo hice una cagada, una burrada, tengo que no volver a hacerlo. No saco nada con quedar sufriendo por este karma, que cuando yo sufro yo no tengo el entendimiento, por lo tanto jamás lo voy a transmutar. Si yo entiendo que hice una cosa mala, lo percibo, entonces yo evoluciono porque yo no lo vuelvo a equivocar. Entonces el karma es una forma de evolucionar, no de sufrir. Entonces cuando una persona tiene una enfermedad, el primer aspecto que verificamos con mi anclaje es ¿por qué está enferma? Lo que generó esta energía. Claro. Muy bien, ¿podemos removerla? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces, ¿cuál es el proceso de la remoción de una enfermedad, un cáncer? Primero, el cáncer tiene varios aspectos: memoria celular, estados psíquicos conscienciales del pasado, magia, un proceso autoinmune de sufrimiento, de rabia, de odio, lo que sea, y eventualmente transferencia de puntos geopáticos, cuando la persona duerme o trabaja en un punto geopático con información mala que le va a deformar su codificación genética. Entonces,
Una vez originado esta información, encontrado esta información, yo voy a trabajar con la jerarquía espiritual el cambio de la matriz genética a través del download. ¿Lo que es el download? Yo cojo del nivel superior una información sana, un órgano sin enfermedad, y lo sobrepongo. Antes remuevo la información negativa con las técnicas de la cura cuántica. Entonces yo sobrepongo en un órgano que está enfermo una información de un órgano con salud. Y eso el sistema inmunológico lo coge, lo unifica y empieza a generar el proceso de sanación de la persona. Entonces, para mí el problema no es si la persona tiene una enfermedad kármica o no. El problema es cómo está psicológicamente en relación a la enfermedad, sea ella kármica, no importa. Si ella está dispuesta a mejorar, a sanarse, el movimiento en ese sentido es hecho para que realmente exista el ajuste. Si no, no va a funcionar. Entonces, el aspecto psicológico es lo más importante en la sanación. Y el anclaje también. Sin el anclaje no hay cómo hacer nada. Que yo no compro el karma a la persona. ¿Por qué? No soy yo, Rodrigo, que hago la sanación. Es mi anclaje que hace el trabajo de acuerdo con las leyes cósmicas. Entonces yo jamás me sobrepongo. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que sé que se va a morir. Entonces le explico, mira, estoy en problemas así, así, así. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes. Entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto para cambiar esto? Tengo un caso, no lo puedo decir famoso porque es de una familia de médicos. Pero ¿qué sucedió? Esta señora, no me acuerdo la edad ahora, su pareja la largó y se juntó él con 55 años con una chica de 23 años. Más nueva que la propia hija que ya tenía 30, algo así, que es amiga mía. Entonces, después de un cierto tiempo, la madre estaba con cáncer generalizado en el cuerpo, por metástasis, no sé, y esta amiga me llamó, fui a la casa de ella y dije, puta, debí los exámenes, que es difícil, pero ahí yo hablé con ella y dije, señora, vamos a hablar francamente. Usted está enferma por el problema de depresión de su ex marido, ¿no es verdad? Sí, muy bien. Le pregunté, ¿tú quieres curarte? Sí. ¿Quieres curarte de verdad? Sí. Entonces olvídate de hijo de puta y olvídate. Sácalo de tu vida. En cuanto tú no te saques la rabia, ese proceso de información, por todo lo que pasaste con él, tú no te curas. Entonces vamos a asumir en este momento, yo te trato, te voy a tratar y te voy a remover de ese cáncer, desde que tú, de hecho, dentro de ti, mates a esa energía, la elimines. Ella hizo una cirugía de 9 horas, 2 días después, y estuvo durante 4 meses tomando quimio, de la más fuerte que hay. Los médicos ya la daban por cortada, no iba a sobrevivir con todo eso. La hija es médica, es neurologista. Entonces yo la atendí, si no me engaño, en la mitad del mes de octubre del 2007, 5 veces, una vez por semana o en 2 meses más o menos, que yo viajo. Entonces la fui a la casa unas 3 veces o 4 veces. Y fui después en marzo. Esta señora tuvo alta completa de los médicos en marzo, o sea, tuvo con cáncer terminal en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuando la atendí la última vez en marzo, le dije, tú tienes 3 nódulos todavía, aquí, 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 pero estás bien, no necesitas hacer nada. Hizo otra biopsia y exactamente eso. Muy bien. Los médicos no tienen ninguna explicación cómo ella está viva. Porque por los médicos era para que estuviera muerta. Entonces, la hija que es médica, que es mi alumna, que a través de mi hace acupuntura, trabaja con acupuntura, dijo, Rodrigo, clínicamente es un milagro. Yo le expliqué, no es un milagro. ¿Cuál fue el problema de tu madre, tu padre? Porque su relación era una relación de rescate kármico. Entonces, ¿qué pasó? En cuanto ella estaba involucrada en el karma, estaba en el sufrimiento. Cuando cortó eso de vez de su vida, salió del sufrimiento, enfermedad, se fue. Claro. Entonces, muchas veces, sanar a una persona es el mérito que ella se da a ella propia para que haya un cambio definitivo en su vida.
O sea, es la voluntad de la persona, la decisión y la actitud que tome, ¿no? Para... Claro. Claro, yo trabajo mucho con la parte nutricional, o sea, cuando alguien tiene cáncer, le remuevo, por ejemplo, la leche, el arroz blanco, la carne, y le hago la sustitución por le indico la sustitución por la nutrición más adecuada para mejorar el sistema inmunológico, para que de esa forma consiga tener más potencia, principalmente en contra de la quimioterapia, que es lo que más mata. O sea, la gente muchas veces no muere de cáncer, muere de la quimio. Sí, sí. Cierto. Tenemos la prueba aquí en España del doctor alemán Hammer, que tú ves que es lo que ha salvado de personas hoy en España y de otros países sin quimio. Entonces, es científico, o sea, sabemos que la quimio mata, pero como yo no soy médico, yo no puedo ir en contra de eso. Claro. Entonces yo tengo que dar la vuelta por fuera con una nutrición, una alimentación que le haga cototo a la quimio. Claro. Antes de meternos un poco en que nos expliques los módulos en los que consiste la cura cuántica estelar, quería que nos comentases la influencia que han tenido en tu trabajo la práctica del candomblé y qué opinas de los ritos, de algunos ritos de sangre que se hacen, de algunas ofrendas. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. A mí nunca me gustó el candomblé, porque justamente tenía rituales de sangre con animales. Me gustaba la Umbanda, pero yo no conocía ninguno de los dos porque yo nunca frecuenté, como yo no soy devocional, yo no ando atrás de mágicas. Yo siempre estuve conectado a la parte extraterrestre, sé que soy un extraterrestre, entonces era un ritual terrícola que yo no lo entendía. Y muchas veces tomé paz y fui a conversar con él. Yo iba a conversar, no iba a aprender sobre la Umbanda del candomblé. Pero a la altura de mi vida, por N factores, yo acabé conociendo el candomblé y cuando fui una vez le pregunté, Señor, a una entidad espiritual, yo necesito entender algo que no me cabe en mi cabeza. ¿Cuál es la necesidad de matar a un animal para hacer un trabajo de sanación, de cura o lo que sea? Entonces esta entidad me quedó como 3 horas explicando. Yo no lo entendí en el momento. Demoré unos 2 años para asimilar la información. ¿Ya? Y ahí yo pasé por iniciaciones en el candomblé, pero mi caso es diferente. Yo no raspé cabeza, no usaron sangre, nada, porque como yo ya tengo otros niveles de conciencia, la jerarquía, yo no pasé por el proceso del candomblé humano tradicional. El mío fue diferente. Pero mi conciencia me permitió entender muchas cosas y fui trabajando con varios sacerdotes y yo les iba preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Y fui entendiendo. Entonces yo no tengo una relación en el candomblé como los brasileños tienen de hacer rituales. Yo aprendí los rituales para entenderlo. Entonces lo que sucede de hecho es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros necesitamos de comida para vivir. Muy bien. Claro. Si tú vas a trabajar con entidades espirituales, terrenales, para que te den prosperidad, sanación, ayuda, lo que sea, ellos también comen. Que necesitan usar el ectoplasma de la tierra para revertir eso para nosotros. Entonces, por ejemplo, tengo un vaso de agua aquí. Esto tiene energía, ectoplasma. El espíritu no toma agua, no come esto, pero yo sí. Entonces ellos cogen esta energía y la recanalizan para mí. De ahí la cuestión de la oferenda, de darle a los orillas alimento, lo que sea. Claro. Ellos no comen nada, nosotros sí. Entonces ellos repotencializan eso con la energía y los símbolos de ellos para nosotros. Por ejemplo, tú coges una persona con cáncer, que le quedan 5 meses de vida. Si tú vas al candomblé y el tipo juega los bucios, que son las conchas de mar esas, y el orilla de la propia persona enferma la autoriza, él hace un cambio de vida. Él coge un animal, normalmente una cabra, hace un ritual indígena, chamánico, en la cual encamina el alma de ese animal para la mónada y hace el sacrificio del animal. Entonces, ¿qué pasa? El ectoplasma, la energía de este animal, es hecha para recomponer genéticamente el ectoplasma de la persona que está muriéndose. Entonces, ¿qué se saca? La parte mala del animal, las vísceras, se carga toda la energía kármica y negativa o de magia que está cargándose esa persona. Y eso se entrega en la línea de cementerio
para que esas almas queden en el cementerio y sigan su evolución en ese nivel. La parte positiva del cuerpo, que le llamamos el que el corazón, el hígado, otras cosas, son usadas para hacer la reversión ectoplásmica para el enfermo. Entonces, ahí viene un gran misterio. El cambio de vida para sanación solo puede ser hecho cuando la orilla de la propia persona lo acepta. Cuando no lo acepta, no funciona. Pero la persona está desesperada, no lo sabe, y el padre de santo quiere dinero, entonces lo hace de la misma forma. Por eso que mucho trabajo no funciona. O sea, muchas personas hacen por dinero, no porque tenga que ser de ellos realizado o no. Sin importarles si tienen permiso o no tienen permiso. Lo hacen, porque por el dinero. Entonces, de esa forma, muchos sacerdotes en Brasil y en Portugal y en África y en Cuba, los países que hacen la santería, hacen exactamente que extorquen, roban dinero de la gente por el miedo. Ah, si yo no hago esto, tú te vas a morir. Se va a morir de cualquier forma, pero antes le sacan todo el dinero. Y felizmente, digamos que tal vez el 60% de los sacerdotes de orilla practican de forma indebida el candomblé y la umbanda. Entonces, por eso mucha gente le tiene miedo. Como yo le tenía miedo, yo no lo entendía. Entonces, hoy yo entiendo el proceso de eventualmente en algunos rituales saber la energía de animales, ¿ya? Ahora, no lo justifica. Yo lo entiendo, hoy lo acepto, pero no es algo que me guste. Pero lo respeto porque es la forma que esa gente tiene de trabajar, es respetable. No puedo cuestionarlo porque los rituales de sangre existen históricamente, ya no por los judíos. Sacrificaban animales para agradar a los dioses. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces es algo cultural que todavía está engendrado dentro de la energía de las personas. Ahora, por ejemplo, en los sacerdotes del candomblé, ellos tienen los orillas físicamente asentados. Periódicamente tienen que darle de comer, como nosotros comemos periódicamente. Y hay otros fundamentos cuando el tipo tiene una orilla asentado para darte protección y prosperidad a nivel físico, financiero, salud y caminar adelante. Para la gente que no sepa lo que es un orilla, ¿cómo puedes definir así sintéticamente qué es? Para las personas que no están familiarizadas. Tengo dos tipos de orilla. El primer tipo de orilla es una divindad, un deva. El deva del agua, el deva de las rocas, el deva del fuego, el deva de la tierra, del mar, son devas. Son los orillas primordiales o los orillas fundamentales de la tierra. El segundo tipo de orilla son los seres espirituales, los maestros espirituales que llegaron, ascendieron y que ayudan a la humanidad en la evolución. Como los maestros ascendidos, eso es una orilla también. Entonces, son las dos estructuras. ¿Qué pasa? Dentro de ese nivel, del segundo nivel de orilla de los seres, de las conciencias, tengo diferentes niveles. Por ejemplo, tengo un Jesucristo, un Sananda, un Shalagiana aquí, y tengo aquí abajo un Eshu, o un Preto Bello. El Preto Bello es ascendido, pero está en un nivel de conciencia muy abajo en relación a Sananda. Pero los dos son ascendidos, en diferentes patamares. ¿Por qué sucede? El medio, el sensitivo, él tiene una resonancia con los orillas. Si él es un medio de bajo nivel, su orilla también es más próximo a él. Si él es un medio con un alto nivel, su orilla también es de un alto nivel. Claro. Entonces, de eso hace la diferencia de la captación psíquica que tenemos con estos seres. Muy bien. Pues para entrar un poco en la explicación de los módulos en los que consiste las formaciones, que ahora mismo, bueno, en Barcelona creo que vas a brindar mañana uno sobre las columnas Mahatma, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, estás volcado en la transmisión y en la enseñanza de todo esto desde el año 97 y bueno, la rometría, que es como has denominado a la formación que tú estás transmitiendo, al trabajo en conjunto, se divide, abarca varios módulos que se han ido también desarrollando unos materiales de otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el Orilla Reiki. Más o menos, ¿cómo podemos entender este tipo de Reiki, ¿no? Porque, bueno, supongo que será, la gente tiene la idea del Reiki tradicional,
Usui, Sí. con los símbolos, y esto creo que es algo bastante más potente, con otros símbolos nuevos y tal. Bueno, ¿cómo empezó todo? Originalmente existía solo la cura cuántica, ¿ya? Pero yo vivo en un país, Brasil, donde la magia es a 3x4. Se usa de forma absurda. Entonces yo me deparaba con gente enferma que tenía magia negra, no tenía enfermedad. Y la magia negra lo iba a matar. Entonces yo le pedía yo el anclaje a San Germán, a Miguel, a Uriel, a Hilarión, y decían, pero eso no es trabajo de nosotros. Tenemos que trabajar con la gente que entiende de magia. Entonces ahí empecé a conocer los orishas, Pluma Blanca, Tancarrúa. Entonces a través de eso yo empecé a hacer terapias más potentes en gente con magia negra. Llegó un momento que tuve experiencia fuera del cuerpo de estos hermanos mayores y me enseñaron más cosas, y de ahí surgió el Orisha Reiki. Lo que es específicamente el Orisha Reiki. En cuanto a la cura cuántica estelar, se basea en sanación, básicamente, o sea, enfermedad, sanación de enfermedades normales. El Orisha Reiki desdobla a un nivel más potente cuando yo con el anclaje voy a deshacer una magia o voy a hacer un exorcismo, en la cual yo enseño el nombre de las entidades. ¿Quién es quién? ¿Cuál hace esto? Por ejemplo, una magia negra con sangre. ¿Quién es que me va a ayudar a salvar el alma del animal y deshacer esta magia negra? O una magia que quebró a una persona financieramente y perdió trabajo, perdió todo. ¿Cuál es la entidad que le va a ayudar a remover esa magia y seguir adelante? Entonces en el Orisha Reiki yo hago un camino más profundo en el umbral y cómo limpiar todo eso y proteger al terapeuta. ¿Cuál es el mayor problema del terapeuta? Por ejemplo, si supongamos que este vaso de agua recibió una magia. Muy bien. El que quiera ayudar a este vaso de agua va a enfermarse, porque él está con una programación de magia negra. Entonces, si yo, un reikiano tradicional, cojo este vaso y lo quiero reikiar, ayudar, yo estoy comprando el karma de él. Claro, porque sí. está contaminado. Es a lo que me refería antes con eso, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En la cura cuántica yo tengo el anclaje. Entonces, cuando yo toco este vaso, mi anclaje es el primero a entrar en contacto con la magia, a bloquearla y encaminarla, a deshacer la magia. Entonces, para poder enseñar eso de una forma más profunda, yo crié el Orisha Reiki. O sea, no fui ni yo, fueron mi jerarquía que me hicieron crear el Orisha Reiki. Entonces, en el Orisha Reiki yo explico toda la parte mística, yo desmistifico los rituales de sangre, la ofrenda y toda la parte religiosa, que son mecanismos, técnicas que yo las junté a Reiki, a la cura cuántica, para facilitar el trabajo a las personas y ampliar la captación psíquica con el anclaje. Esa es una línea. Ahí después tengo el método Melquisedec Goronandek, que trabajo la reconexión psíquica con meditaciones y rituales de meditación con la mónada y el yo soy. Entonces, en la cual en el método Melquisedec tú partes, rompes los contratos de aprisionamiento aquí en la tierra y sales del proceso de subvención a los dioses. Ese es otro. Ahí tenemos el upgrade, que es un otro nivel de la cura cuántica, en la cual tú le creces de 30 o 90% la energía ya de la cura cuántica para que la persona haga sus reconexiones con el proceso Melquisedec y Goronandek. El Kulunas Mahatmas es un curso en el cual yo enseño geobiología y todo el proceso de limpiar el planeta Tierra, de mejorar el planeta a nivel de los puntos psíquicos que se están demarcados con la historia humana no muy armónica, generando puntos negativos de enfermedad y de muerte. El otro curso que tengo se llama Alineamiento Sistémico, que es un curso en el cual yo enseño cirugías espirituales juntando la cura cuántica y la acupuntura. Yo no enseño acupuntura, enseño algunos puntos claves de la acupuntura del MTC con la cura cuántica para acelerar el proceso cirúrgico en pocos minutos. Y tengo otros cursos también que ya no me acuerdo tanto. Claro, tantos años ya no... Son, yo creo que nueve cursos ya dentro de la rometría. Había leído que hay más de 65.000 personas iniciadas en el Orisha Reiki, ¿no? No, en el general de todos. En general de todo, ¿no? Todos, porque así, hay gente que quiere hacer solo Melquisedec, no quiere el otro. Entonces,
todos acaban haciendo todos los cursos técnicamente. Entonces, a nivel de alumnos que han hecho todos mis cursos, una vez hice las cuentas, en estos últimos 20 y pico años, son por vuelta de 63.000 a 60 y tantas mil personas. Solo de pura cuántica yo tengo más o menos 15.000 alumnos, ¿ya? Y de orilla por vuelta unos 10.000, poquito menos, 9.000 y pico, 10.000 por ahí. ¿Y hay alguna de estas técnicas que la puedan impartir o iniciar a otras personas, alumnos tuyos? ¿O eres tú de momento el que va...? Yo soy el único que tengo la conexión con el anclaje, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, Orisha Reiki. Yo soy, o sea, yo hipotéticamente soy un Baba Orisha, pero no actúo como Baba Orisha. ¿Qué es esto? ¿Nos puedes explicar? Es un cargo como sacerdote del candomblé, que es mago. ¿Qué pasa? Yo conozco, me gusta el candomblé, pero yo no lo practico porque no tengo tiempo. Mi línea es otra. Entonces, hipotéticamente, yo sería un Baba Orisha. Entonces, yo estoy autorizado a sintonizar la energía de los orishas en otras personas. Para quien no tiene esa autorización, no lo puede hacer, no lo consigue hacer. Entonces, lo que pasa, dentro del Reiki, ¿qué sucede? Cuando una persona hace un curso conmigo de cura cuántica estelar, después de 2 años, por el certificado que yo doy, la persona puede enseñar Reiki Onron. El Reiki Onron es un Reiki tradicional formado por mí, por el libro, yo que lo escribí, en la cual la persona utiliza algunos símbolos de la cura cuántica y algunos pocos símbolos del Orisha Reiki para usar un Reiki más potente que el tradicional, ya más próximo de la energía que yo enseño. Porque yo no voy a conseguir dar curso para todas las personas. Entonces, eso es lo que ha ramificado y hay muchos alumnos. Yo no sé cuántos hay. Sé que hay muchos porque periódicamente mando certificados. Los certificados soy yo que los emito. Entonces, salen certificados para todas partes. Entonces, yo no sé cuántas personas tengo ministrando ahí. Por lo que yo tengo idea, tengo por lo menos más de 500 personas dando cursos de Reiki Onron en Brasil y algunas en Portugal. Entonces, más o menos eso. Y los otros cursos que yo doy, la gente no tiene cómo hacerlos porque necesitan de la conexión con esta red o Shiva, con la jerarquía que yo trabajo. Es más a nivel de autoconocimiento. Claro. La información le ayuda bastante, todo tiene libro, ¿no? Pero sí se pueden realizar trabajos de armonización ambiental cuando has estudiado el tema este de las columnas Mahatma, porque me imagino que el trabajo que habrá que hacer en toda la Tierra de armonizar lugares requerirá también de muchas personas que participen, ¿no? De esto que... Claro, esas personas van a acabar siendo entrenadas apométricamente para hacer primero rescate de almas, encaminar almas apresadas por un tiempo grande y después hacer la armonización del sitio específicamente, removiendo la información negativa y suplantando la red eclíptica planetaria, que es una información armónica Kumara, de apoyo con los templos telúricos que dan la sustentación a eso. Entonces, en eso se va a hacer el curso. ¿Se puede realizar este curso, que es el que vas a hacer en breve en Barcelona, sin haber recibido otras iniciaciones de la cura cuántica o haber hecho algún otro módulo anterior? Se puede. Lógico que la persona va a quedar un poco colgada porque yo hablo partiendo del principio que la gente ya me conoce de los cursos anteriores. Entonces, se puede, pero va a quedar un poco así, pero ¿y esto qué es? ¿Qué? Entonces a veces tengo que parar el curso y explicar, mira, no, esto es tal cosa, pero se puede. Muy bien. Pues nada, si nos quieres comentar alguna otra cosa, alguna otra información que consideres importante. Mira, dentro de todo lo que yo he desarrollado, lo más importante de las personas es entender y respetar su proceso personal. Entonces, muchas veces la ansiedad hace con que las personas estén desesperadas por información, por maestro y por cosas, pero ellas no respetan su proceso personal de amadurecimiento. Entonces, yo he encontrado dentro del movimiento esotérico, místico, más gente fanática que equilibrada. Entonces, ese fanatismo hace con que esas personas a lo largo del tiempo se desilusionen de la espiritualidad, porque ellos
colocan una expectativa muy grande en algunas personas o en la espiritualidad y no asumen el respecto, es la responsabilidad personal. Y eso es muy complicado. Y ahí es donde nosotros encontramos estos sacerdotes o estos esotéricos que se aprovechan de eso de una forma criminal. Yo sé de casos de gente que le han sacado hasta la propia ropa, gente, prácticamente, de forma figurativa, justamente por la inseguridad que estas personas tienen. Entonces, lo que me gustaría que las personas entendieran, que dentro de esta caminada de reconexión espiritual que está habiendo a nivel de conciencia, obviamente que hay gente desesperada, obviamente que hay gente necesitando de ayuda, de sanación, pero la sanación y la ayuda parte de un equilibrio interno, de una persona equilibrada en la cual, a partir de ese equilibrio, las jerarquías la puedan de hecho ayudar. Si ella está psíquicamente desequilibrada, cualquier holograma, cualquier cosa, la va simplemente a hundir mucho más. Entonces, el problema es generar un movimiento, generar informaciones que traigan ese equilibrio. Por eso que mi trabajo creció tanto, porque yo fundamento todo de forma científica. Yo no soy religioso, yo soy científico. Entonces, en todos mis cursos, yo dejo bien claro la base científica. Entonces, por ejemplo, lo que para una persona es un milagro, para mí es una transferencia de energía físicamente explicable. Yo lo explico, mira, esto pasa por eso, por eso, por eso. Ah, entonces no es mágica, no es mágica, es física. Entonces, como yo desmistifico las cosas, las personas las enseño a pensar. Entonces, cuando ellas empiezan a pensar, empiezan a tornarse más libres y menos fácilmente manipulables, como infelizmente los magos hacen. Es lamentable ver lo que las personas de mal carácter usan de forma indebida el nombre de los maestros y falsifican informaciones para mantener a las personas apresadas a ellos. Entonces, lo que yo técnicamente enseño es darle a ustedes herramientas para que puedan crecer y seguir adelante. No es que queden atrás de mí, no. Crezcan y salgan a caminar de vuelta a la fuente. Entonces, lo que es lamentable es que infelizmente las personas están muy desesperadas, o es por la parte económica, por la parte de salud, emocional, y en ese desespero no conseguimos ver claramente algo coherente en la vida de nosotros. Y eso yo me he dado cuenta en todos los lugares, en todas partes. Entonces, como yo viajo mucho a todos los lugares que yo estuve en Suiza ahora, el mismo cuadro que hay en Brasil, en Bilbao, estaba en Suiza, hipotéticamente en un país, en un nivel social muy superior, gente con una conciencia distinta, pero los problemas son los mismos. Sí, muchas veces en los lugares hipotéticamente desarrollados es donde está la gente más atrapada. Justamente. En el holograma y en la Matrix, ¿no? Como lo llaman. Es triste ver eso porque tú te das cuenta que es mundial el proceso, es en todas partes. Entonces, lo que hay que trabajar a nivel de divulgación es traerle a las personas un poco de discernimiento para que consigan entender su propio proceso personal y aceptarlo. Y a los pocos caminar de una forma constructiva en eso. Es por ahí. Me imagino que también sería muy importante el tema de llevar una vida lo más natural posible, ¿no? De cortar las fuentes de información tóxica, lo que comentabas tú antes de la alimentación, el contacto con la naturaleza, el generar comunidades armónicas de gente que resuena también en esa energía. Eso es muy importante. Una de las cosas que yo enseño mucho, no es que enseño, yo lo dejo bien demarcado, es disminuir, cortar el máximo posible la conexión con la televisión y con todo lo que viene de información negativa de fuera. Fue divertido en la charla de ayer porque había una pareja que fue a Brasil a hacer un curso conmigo y a visitar Brasil. Y me comentaban que estaban extremadamente acojonados en Brasil, porque como es un país muy violento, entonces andaban asustados porque ellos sentían la energía psíquica. No les pasó nada, pero se dan cuenta que el brasileño anda con miedo, porque allá en Brasil es diferente a España, allá te matan por un móvil.
quieren robar un reloj, te matan. O sea, no te lo piden, te meten un cuchillo, un balazo en la cabeza y te lo llevan y acabó. Y eso todos los días. Si Brasil está en un índice de violencia peor que Venezuela, Colombia. Entonces, lo que sucede, las personas están viviendo un miedo inconsciente colectivo por culpa de la propia información. Si tú prendes la televisión en varios países, por solamente noticias malas, violencia, agresividad, guerra, lo que sea. Entonces tú te quedas con miedo. Entonces ese miedo tuyo atrae otras conciencias con la misma energía y tu cuadro obsesor crece. Claro. Entonces aprendes en tu casa a cortar la conexión con la comunicación externa negativa, disminuyes el 60% de la contaminación psíquica de energía negativa. Entonces ahí tú puedes tener tiempo para hacer una meditación, para ir al campo, ¿sabes? Cambiar tu alimentación para tener un patrón de vida mejor. Eso es importante y eso se empieza en la casa. Claro. ¿Ya? Muy Entonces bien. es algo que es muy importante. Y la naturaleza es fundamental. Muy bien, pues nada, ojalá que puedas venir en tu próxima visita a la península, a Madrid, y... Sí, así espero. Que Madrid es cerca, se puedo ir de auto, me voy de Lisboa. Claro. Normalmente yo siempre vengo por Lisboa, a veces vengo directo para acá también, pero eso es cosa de ajustar mi agenda de Brasil con la de acá para poder venir para acá. Muy bien, pues esperamos que el año que viene así sea y podamos tenerte aquí. Seguro que hay muchas personas interesadas en aprender todas estas técnicas y bueno, desde luego en Madrid hace falta, porque bueno, también el ambiente que se respira es tenso, difícil, hay muchas personas que están pasando por procesos muy, muy duros y creo que estaría muy bien tenerte por aquí. Ok. Pues muchas gracias, Rodrigo. Y paz en el corazón. Gracias. Gracias.